Jóvenes ilustres, desde la comunidad de psicología para la comunidad de psicología, nos encontramos reunidos en este pequeño y pálido punto azul para hablar de psicología, naturalmente. Ya saben, temas complicados, dudas presentes y futuras, de todo. En fin, no me como más el tiempo, porque en este pequeño y pálido punto azul es que nos hemos venido a encontrar con el apreciable profesor Antonio Hernández, a quien antes de atiborrar con preguntas, le vamos a hacer la más importante. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues muy bien, agradecido y bastante entusiasmado de estar ahí en este espacio. Muchísimas gracias, todo aquí muy bien en la facultad. Un gustazo, de verdad, tenerlo por aquí, sobre todo porque nos toca salir un poco de viaje, en una expedición que comienza como esos videos viejos de anatomía, en los que uno podía ver a los glóbulos rojos muy enojados con la frase de érase una vez el sistema nervioso. Sí, así es. Pues este viaje es bastante interesante porque pues justamente nos hace preguntarnos, pues, ¿qué es el sistema nervioso? Sí, cuando comenzamos la carrera nos encontramos con esta área bastante particular y a veces cabe esa duda de por qué tenemos que ver a este sistema si estamos estudiando psicología. Sí, entonces, pues va a ser bastante importante revisar este aspecto biológico porque vamos a ir desenmarañando a lo largo de esta pequeña plática, pues el asunto de que la conducta no se da en el vacío. Tenemos que irla desenmarañando a lo largo como parte de nuestro cuerpo humano y también como un pequeño resquicio de lo que ha sido la historia evolutiva que ha hecho reconocer que nuestro sistema nervioso en sí es un ápice de todos esos organismos que han tenido que adaptarse y que toda nuestra especie, dicha adaptación ha llevado a las características que tiene nuestro sistema nervioso y por ende al justificar que dentro de la carrera de psicología pues nos encontremos estudiando pues este asunto. Un poco parece una obviedad, pero de pronto parece pasar de largo que somos seres biológicos, ¿no? Sí, así es. A veces, por estas cuestiones incluso culturales, nos ponemos en la pirámide de la naturaleza, cuando en realidad somos una pequeña parte de ella. La cuestión es que como somos una especie muy dominante, al menos en esta era geológica, es muy importante, pues sí, que estamos literalmente tocados por Dios y se nos olvida justamente esta parte de que al final, pues también necesitamos consumir energía, necesitamos interactuar con el medio, tener información con el medio y responderle al medio, cosa que otras especies también hacen, solamente que nosotros tenemos mm, ciertos procesos que nos ayudan a tener un control bastante peculiar, pero que en realidad es un refinamiento de lo que otras especies ya vienen haciendo. Sin embargo, el hecho de que nosotros lo podamos pues poner en palabras, poner en un contexto de comunicación y poderlo hacer trascender un poco entre generaciones es lo que hace pues un tanto especial este asunto. Retomando esta parte de el análisis que podemos hacer en torno a la conducta, ¿hay distintos niveles de análisis neurocientífico? Sí, de hecho, es heredado justamente de las ciencias biológicas. El análisis que se utiliza en las neurociencias, pues no es otra cosa que una extrapolación de los niveles de organización biológica que nosotros podemos revisar desde la secundaria. Sí, que partimos desde el hecho, como bien has mencionado, de reconocernos como seres vivos, reconocer que pertenecemos a un ecosistema, reconocernos como unidad viva, como una unidad que está compuesta por diferentes sistemas que están compuestos por órganos que están compuestos por tejidos que tienen células que tienen organelos que tienen biomoléculas que tienen átomos, ¿no? Hasta esa profundidad podríamos llegar. La cuestión y que iremos retomando poco a poco, pues es las fronteras que existen actualmente y cómo la historia de las neurociencias pues ha ido pues metiéndose cada vez más a esos resquicios y particularmente la psicología ya en las últimas décadas se ha aventurado a ir en más profundidad acerca de esos niveles de organización. Perfecto, en la frontera me encanta porque ahora sí ya salimos de viaje,
Pero antes de que nos vayamos, ¿a qué nos referimos con sistema nervioso? Porque vaya a ser que nos perdamos en el camino y se arme un quilombo que sea de no verse. Sí, sistema nervioso va referido a aquel sistema que tiene que ver con la interacción con la información que tenemos del medio ambiente y con la modulación que tenemos para responder a dicho medio ambiente a través de nuestro cuerpo. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos una serie de estímulos a nuestro alrededor, ¿sí? Y nuestros órganos tienen la capacidad de captar dicha información. El sistema nervioso funciona a través de señales eléctricas, ¿sí? Entonces va a ser un sistema que tiene esa lógica que es muy de computadoras, digámoslo así, en el cual tenemos una codificación de respuesta o no respuesta, ¿sí? Las células van a funcionar un poquito así y ya desenmarañaremos un poquito este asunto, pero tiene que ver con esta comunicación de entrada y salida y esta modulación. A diferencia de otros sistemas, pues este tiene un grado de jerarquía en cuanto al control del cuerpo bastante alto, ¿sí? Tenemos que otros sistemas, como es el sistema cardiopulmonar, el sistema digestivo, entre otros, pues dependen en gran medida del buen funcionamiento del sistema nervioso. Por ende, pues este sistema a través de dicha comunicación eléctrica, pues va a ser un sistema coordinador de nuestro cuerpo humano. Un maestro de orquesta. Sí, así es. Vale, entonces vamos a empezar en pequeño. ¿Qué tan pequeño? Bueno, muy pequeño porque las neuronas son al menos 40 a 200 veces más pequeñas que la punta de un lápiz. Mucho más pequeño de lo que un ojo desnudo puede ver, aunque lo vistan. Pero no se me asusten porque no venimos solos. Venimos con personajes tan peculiares, perdonen ustedes, como la familia Janssen, Robert Hooke o Leeuwenhoek, quienes en sumatoria ayudaron en un inicio al desarrollo de una tecnología potentísima, el microscopio. Lo que nos resuelve la mitad del acertijo, pero no es todo, ¿cierto? Sí, así es muy... a veces un tanto de observar a las y los científicos frente a un microscopio. Casi siempre concebimos a las personas que se dedican a la ciencia con la bata blanca, guantes por alguna razón y un microscopio, ¿no? Pero de estos elementos, el microscopio es muy característico y para nuestro campo va a ser importantísimo porque, como bien se ha comentado, pues estas unidades constitutivas no las podemos ver a simple vista y de hecho durante mucho tiempo en la historia de la ciencia y en la historia de la comprensión de nuestro sistema nervioso, no se sabía en sí qué eran esas unidades fundamentales. Antes de la teoría más aceptada actualmente, que es la de Ramón y Cajal, haremos un poco, estaban estas teorías de los humores, teorías relacionadas con que fluía líquido y demás, ¿no? Pero efectivamente con el desarrollo del microscopio y que es un desarrollo que sigue hasta la actualidad, se ha podido observar de manera bastante precisa a dichas unidades, ¿no? Que son las células y que particularmente para el sistema nervioso, las más famosas, nuestras queridas rockstars, que cuando comenzamos a estudiar el cerebro y que desde que estamos chiquitos nos dicen que son las neuronas, veremos que no son las únicas. Sin embargo, pues esto ha sido gracias a técnicas como la microscopía que nos han ayudado pues a diferenciar incluso entre tipos de neuronas, ¿sí? No es sencillo estudiarlas, pero sí es bastante fascinante. Ok, ahora, alguien que, por ejemplo, partiendo del punto de vista de que el microscopio le es un poquito ajeno, que no es tan como propio, a lo mejor a su perspectiva de la psicología, ¿cómo se estudia el tejido cerebral? Sí, generalmente nuestro primer acercamiento va a ser con tejido de otras especies animales. Sí, sí existen institutos donde por cuestiones de patología y demás tienen acceso a tejido cerebral humano que proviene de biopsias o de procedimientos post-mortem, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de las veces nuestras primeras formaciones son tejidos de otros animales, generalmente roedores. Entonces, lo que se hace al principio, dependiendo también, esto va a depender mucho de los objetivos de qué queremos observar. Pero debemos de tener en cuenta que cuando obtenemos el tejido de alguna especie, pues de inmediato comienza a entrar en procesos de descomposición.
¿sí? Uno de los primeros pasos que tenemos que hacer pues es evitar dicha descomposición. Hay que recordar un poquito de estas clases de la secundaria y la prepa, pues que los componentes de los tejidos son grasas, carbohidratos, proteínas, ¿no? Y pues queremos que estos se mantengan al menos en su forma durante el mayor tiempo posible. Entonces, para comenzar a estudiarlo tenemos que mantener al tejido en un estado que lo vamos a conocer como el estado nativo. ¿Sí? Este estado se refiere a como si nosotros nos tomaran una fotografía en un momento particular y esta se va a quedar durante un largo periodo. Las proteínas, por ejemplo, tienen una forma específica en el espacio y lo que se hace es administrarle al tejido algunos químicos que van a hacer como si fuera una fotografía. Van a mantener a las proteínas en su lugar y esto va a evitar que se descompongan y además va a mantener la forma. ¿Por qué? Esto es muy importante. El cerebro es una gelatina, ¿sí? En cuanto a su textura, ¿sí? Si en el futuro, sobre todo las y los nuevos estudiantes que se integran a la facultad, en algún momento llegan a trabajar con un cerebro, la primera vez que lo tocan es una gelatinita, ¿sí? Es súper delicado. Entonces, nosotros lo que hacemos para ir al microscopio es obtener rebanadas muy delgaditas. Sí, nos ha pasado, ¿no? Que cuando nos queremos tapar de la luz, pues agarramos un paraguas, agarramos una gorra y pues es una superficie opaca que no deja pasar la luz. Lo que queremos para un microscopio, pues es que los tejidos dejen pasar un poquito de luz y que haya sombras en los lugares donde hay células, ¿sí? Entonces parece que estamos muy delgadita. Como las rebanadas del jamón, así cuando vamos a la tienda, más o menos así, ¿sí? Se hace con aparatos especiales, necesita endurecerse. Y justamente estos químicos de que les hablaba, que existen unos muy famosos como el formol, el formaldehído, ya si uno quiere una fijación un poquito más fuerte, existen otros como el glutaraldehído que se utilizan en técnicas un poquito más especializadas, son los que se ponen para que este tejido se mantenga un poquito más sólido y que no se descomponga principalmente, ¿no? Entonces, dentro del flujo de trabajo, al principio lo que queremos es que nuestro tejido no se nos eche a perder, al menos para la microscopía. Ok, y ahora, antes de proseguir el maravilloso camino, ¿qué pasa con la tinción? Porque se oye mucho de tinciones, pero de pronto no queda claro. ¿Por qué una tinción? Sí, hay que recordar, otra vez vámonos me gusta mucho esto porque es ir mucho a los conocimientos que ya tenemos y que a veces decimos, ¿cuándo voy a utilizar esto de que estamos compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno? Si nosotros agarramos una tabla periódica, vamos a ver que estos elementos constitutivos del tejido vivo son elementos que tienen un bajo peso molecular. ¿Sí? Y a lo mejor esto suena muy técnico, ¿sí? Pero recordar que la luz, cuando pasa a través de un material, pues si este material es muy opaco, ¿sí? O si tiene por ahí como hoyitos, pues se va a comenzar a... La cosa con el tejido biológico es que su constitución es de un tan bajo peso molecular que la luz pasa como si nada, ¿sí? No va a haber nada que lo desvíe, ¿sí? Entonces, estas técnicas de tinción, ¿sí? Van a ayudar a que esa luz tenga un pequeño punto de paro en los puntos donde hay células. Porque primero, pues, nosotros vemos muchas ilustraciones en los libros y demás. Las células no vienen de colores, ¿sí? Hemos sido engañados. Exactamente. Que luego vemos muchas imágenes. No significa que cuando vemos al microscopio no se ven así, simplemente muchos de esos colores o tinciones que observamos son agregadas, justamente para que nosotros utilicemos las capacidades de la luz y logremos entonces ver estructuras. Debemos de distinguir un poquito entre lo que son técnicas de tinción propiamente y técnicas de contraste, que ya hablaremos un poquito de eso, porque las de tinción generalmente las utilizamos en microscopios como los que vemos en el día a día, de microscopios de luz, ¿no? Y contraste, pues cuando hablemos un poquito de microscopio electrónico, ahí vamos a hablar un poco de ello. Pero en resumen, pues es para que podamos ver aquello que queremos ver. Ok, ahorita nos vamos a lo electrónico. Vamos a quedarnos ahorita tantito con los de luz. ¿Qué es lo que vamos a ver con estas tinciones? Bueno, de buenas a primeras, una parte mucho más masiva que las demás. Esta se llama cuerpo o soma.
Lo segundo que vamos a observar son una suerte de prolongaciones con forma de hilo que se irradia del centro. Más terminológicamente adecuado, prolongaciones filiformes denominadas neuritas. Ahora, ¿qué son las neuritas? Sí, vamos a tomar una célula cualquiera, ¿sí? Y la vamos a estirar. Si recordamos, tenemos a su membrana. La membrana contiene pues una especie de líquido que es el citoplasma, en donde existen otros organelos, pero nosotros tenemos la capacidad de estirarla. Y vamos a imaginar que podemos agarrar esa superficie y la podemos estirar. Pues estas prolongaciones o neuritas, para el caso de nuestras queridas neuronas, no son más que prolongaciones de la membrana y del citoplasma. Eh, Sirven principalmente para comunicarse. Sí, son como nuestros brazos, que son una extensión de la parte central del cuerpo. Justamente por eso de ahí viene esta extensión de llamarle soma, porque al final soma viene de cuerpo, ¿sí? Y estas prolongaciones pues asemejan a nuestras extremidades. Y su fin es comunicativo, tanto en el sentido de entrada de información como llevar información hacia otros lugares, que puede ser células cercanas, células muy lejanas o de alguna manera hacia sí misma también. Ok. Y ahora vamos a detenernos tantito en un chisme histórico-científico, porque Golgi me parece que observó una circuitería de diferentes áreas cerebrales, pero entonces se planteó una duda, para nada ignorable en nuestro viaje. ¿Estas redes de neuritas están fusionadas juntas o más bien operan de manera no continua? De pronto el microscopio nos queda un poco chico, o al menos así nos quedó hasta el año más o menos 50, en el que se inventó el microscopio electrónico. Ahora sí vamos a ver, pero primero el chisme entre Golgi y Cajal. Sí, el chisme no puede faltar. Sí, también por eso creo que me invitaron, porque saben que me gusta mucho este asunto. Pero sí, si existen dos pilares relacionados con la observación de las células nerviosas son Santiago Ramón y Cajal y Golgi. Golgi particularmente planteaba una teoría reticular. ¿Sí? Reticular viene de red, entonces lo que decía es que nuestro sistema nervioso funciona a manera de una red continua. De tal manera que estas tinciones muy famosas, como es la tinción de Golgi, que es una tinción en la que nosotros vemos a las células negras. Y una particularidad y la gran ganancia de este tipo de tinciones es que las prolongaciones de las que hemos hablado se ven muy bien. Pero también hay un problema que ya se ha comentado y que es la resolución. Los microscopios no alcanzaban a ver tan de cerca. Entonces Golgi, con base en ello, planteó el asunto de que el sistema nervioso funciona solamente a través de redes y que las redes no tienen unidades fundamentales, sino que funcionan como un todo. Pero Santiago Ramón y Cajal llegó y dijo, pues no. Yo he observado que sí existen unidades y esas unidades en conjunto forman a las redes, ¿sí? Entonces, pues Santiago Ramón y Cajal establece su teoría de la neurona, ¿sí? Que es una teoría que nos solamente sí el sistema nervioso forma redes, pero las redes se pueden descomponer en unidades, en células. Y hablamos de células no solo de neuronas, porque también Santiago Ramón y Cajal logró observar otros tipos celulares, ¿sí? Entonces, el pequeño chisme va del hecho de que hubo un tiempo en el que había discusión. Efectivamente, hasta que se hicieron otras técnicas de microscopía que tuvieron más poder resolutivo, que digamos que es como una lupa que acercó todavía más a ver la intimidad de esas uniones posibles que proponía Ramón y Cajal, es cuando se confirmó su teoría y que es la actualmente más aceptada. Ok. Y ahora, sabiendo que la unidad básica es la neurona, Uh-huh. ahora sí ya lo sabemos. ¿Cómo es más o menos una neurona prototípica? Uy, esa es una pregunta muy complicada, porque cuando estamos en la secundaria, por ejemplo, yo recuerdo mucho estos clubes de divulgación y además que a uno le ponen una estrellita. ¿Sí? Uno ve dibujos de una neurona que es como una estrella, tiene esta forma como de huevito estrellado, en donde sale una prolongación que es el axón. Pero en realidad, de manera más objetiva, depende, ¿sí? Porque el sistema nervioso es muy amplio. Sí, y estamos hablando ahorita solamente del sistema nervioso humano. Podemos tomar un cachito de una región del sistema nervioso, movernos otro cachito y la forma de las neuronas puede ser bastante distinta. Lo que tienen en común es este llamado soma, algunas prolongaciones
relativamente pequeñas, que son las dendritas, y un axón. Esto es muy importante. Lo que sí se espera que tengan las neuronas es un axón, que ya lo concepto prototípicamente sería de esa manera. Ok, y justo por el amor de la histología, ¿qué es eso? Es un axón, la parte que hace especiales a las neuronas. ¿Por qué las hace especiales? Las hace especiales primero por la forma, ¿sí? Podemos ver que esta prolongación, el axón es una prolongación relativamente larga, y lo digo de esta manera porque hay axones, va a haber axones enormes, larguísimos, que pueden comunicar a nuestra médula espinal, que es en la espalda, con la punta del dedo chiquito del pie, ¿sí? Pero es una prolongación especializada. ¿Cuál es su función? Mandar una señal a manera de un pulso. Y aquí viene una particularidad del por qué la neurona es tan famosa y tan rockstar, como decíamos. Todas las células de nuestro cuerpo, si le ponemos un buen electrodo, vamos a encontrar conducta eléctrica. Vamos a agarrar una célula de hueso, va a tener un tipo de conducta eléctrica. Agarramos una célula de piel también. ¿Qué hace especial a la neurona? Estamos hablando, hace rato conceptualizamos de sus señales eléctricas del sistema nervioso. Pues le hace especial la forma de su onda eléctrica. Es una onda que o sucede o no sucede, ¿sí? Entonces, el axón va a transmitir esa señal. Una vez que es generada, la va a transmitir y va a lograr generar una comunicación codificada de manera bastante precisa. Por eso hacíamos el símil hace rato de las computadoras. Las computadoras funcionan a través de ceros y unos, ¿sí? En donde el 1 es que está encendido, el 0 es que está apagado. Cuando apretamos el botón de nuestro teclado, pues ahí estamos poniendo un 1. Le estamos diciendo, a ver, yo aprieto la tecla A y en mi pantalla se escribe la tecla A. Más o menos así funcionan las neuronas. Y el axón se encarga de mandar esa señal de cuando, digamos, se aprieta la tecla de la neurona A, por decirlo de una manera muy coloquial, va a mandar la señal, ¿sí? Entonces, otras células del sistema nervioso no tienen esa capacidad, no van a mandar pulsos de esa forma. Entonces, por eso como unidad fundamental se considera la neurona y el axón como una parte esencial dentro del funcionamiento de esta unidad. Ok, y vamos a volver a una que ya habíamos mencionado furtivamente, porque como cerecita del pastel, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que veo? Son dendritas, palabra derivada del griego para árbol, con sus ramitas y receptores. ¿Qué vamos a ver en las dendritas? Sí, las dendritas también son prolongaciones, como decíamos, de esta membrana y citoplasma que estiramos en algún momento. Estas tienen una función más de recepción. Sí, existen muchos tipos de dendritas, ¿sí? Porque estas forman como un árbol. Si nosotros salimos ahorita a algún sitio donde hay un árbol, podemos conceptualizar al tronco, ¿sí? Como una dendrita principal, ¿sí? Que esta se deriva, pues, esta está plantada en la tierra. Imaginemos que la tierra como la región principal de nuestra neurona y pues el tronco va a ser una dendrita principal. Y de ahí pues se derivan ramitas, que lo que hacen es contribuir a que existan más conexiones. Esta acción del que hablábamos previamente, que se deriva de una neurona, puede contactar con varias dendritas a la vez. ¿Sí? Entonces, para que la neurona A se comunique con la neurona B pues requiere de sitios de llegada de la información, y estos generalmente, más no de manera única, son las dendritas. Son muy importantes porque, al menos en muchos estudios y sobre todo en nuestro campo de la psicología, se ha observado una correlación muy importante del crecimiento dendrítico con el desarrollo de ciertos procesos cognitivos. Por ejemplo, en el aprendizaje es típico de observar que estas llamadas dendritas van cambiando de forma y generalmente se expanden cada vez más conforme tenemos más experiencia. ¿Sí? Y se pueden modificar también. A la vez las dendritas tienen pequeñas prolongaciones adicionales que son las llamadas espinas dendríticas. Estas espinas incrementan el área de y se ha visto, por ejemplo, que estas espinas pueden cambiar en situaciones, por ejemplo, anormales, como puede ser el síndrome de Down, por ejemplo. Generalmente estas espinas tienen forma de honguito, ¿sí? En esas situaciones, cuando no hay una formación adecuada de dendritas, pues tienen otras formas que parecen con palillos chinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son un marcador muy importante en experimentación. En estas técnicas, por ejemplo, de tinción, se suelen observar muy bien las dendritas, se suelen observar sus espinas para conocer el desarrollo de alguna
algún experimento que se haya afectado, que sabemos que afecta a las dendritas, ¿no? En este caso. Okay. Ahora, si volteamos a la izquierda, vamos a poder admirar algo igual de interesante. Los gigantes dormidos de la neurociencia, que ni son gigantes ni están dormidos, pero que sí están chulísimos. La glía. ¿Qué pasa con la glía? La glía, sí. Es uno de mis amores en las neurociencias, debo de confesarlo. De hecho, fue uno de los aspectos dentro de esta rama que me interesó más. Esta glía es un grupo celular que también pertenece al sistema nervioso, que la historia no lo ha tratado tan bien. Ya en la última década se ha hecho más justicia, se ha investigado más, pero ¿por qué decimos que no se le ha tratado bien? Empezamos por el nombre, ¿sí? Glía viene de pegamento. Rudolf Virchow, que fue documentalmente la primera persona que menciona en algún artículo por allá de mitad del siglo XIX a la glía, menciona que eran células cuya función era soporte, como andamios. Idea que no es incorrecta, pero es bastante pobre, en el sentido de que escapa mucho de las funciones. Las neuronas son células muy poderosas en el sentido de la transmisión de información. Procesan, almacenan, transducen información, nos ayudan a que los sentidos tengan entonces este lenguaje eléctrico. Son por eso las primordiales. Pero, por ejemplo, las neuronas no pueden tener acceso a los alimentos directamente porque es muy peligroso tener contacto con el exterior, ¿sí? Quienes tienen contacto con los vasos sanguíneos, que es de donde traemos los nutrientes, son las células de la glía. Si hay algún patógeno que está atacando al parénquima nervioso, las células gliales son las que protegen. Este axón del que hablamos también tiene cierta velocidad de conducción, como todo cable, ¿sí? Las células gliales incrementan su velocidad. Entonces, comenzamos a ver que el grupo de las células gliales es un grupo que no solo complementa, sino completa la función del sistema nervioso. Un dato importante: conforme vamos yendo en la escala evolutiva, vamos observando más glía en el sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la fruta, se ha estimado que este 10% de glía. En roedores se estima que se tiene el 60% de glía. Nosotros, los seres humanos, ¿cuánto estimas, cuánto crees que tenemos de glía? Qué miedo equivocarme. Ya no sé, un 70 siendo conservador. Siendo conservador, pues la estimación habla de que tenemos aproximadamente el 90% de glía. Yikes. ¿Sí? Entonces, algo tiene que estar haciendo y en algo contribuye a que el sistema nervioso primate y particularmente humano haya evolucionado como haya evolucionado, de tal manera que tiene esta proporción. Ya en los últimos años ha habido congresos especializados de glía, se hacen más investigaciones de glía y particularmente aquí en la facultad ya hay grupos de investigación de glía. Okay. Dentro de esta cuestión de la glía, uno puede oír el nombre de astrocitos. ¿Qué con los astrocitos? Porque el nombre ya de entrada suena bastante interesante. Suena interesante, sí. Los astrocitos son el tipo de glía más abundante y es el que se le han atribuido más funciones. Se le llama así justamente porque tienen forma de estrella. Ya mencioné una de las funciones, que es nutrir a las neuronas. ¿Sí? Se encargan de contactar directamente con los vasos sanguíneos y por ende, pues, de ahí obtener nutrientes como la glucosa, ¿sí? Cosa que la neurona sería muy arriesgado. Vamos a tener en cuenta que las neuronas no se regeneran, solamente hay 2 sitios en el sistema nervioso donde existe regeneración, que ahorita mencionaremos un poquito de ello, pero es muy valioso que no las perdamos, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones de los astrocitos. Otra es la intercomunicación, incrementa la eficiencia comunicativa que tienen ya de por sí las neuronas. Los astrocitos arman redes, ¿sí? Redes gliales se les conoce, que funcionan muy eficientemente entre ellas. Si tenemos regiones de redes neuronales que están funcionando de manera paralela, también ese paralelismo es gracias a los astrocitos. Tienen comunicación inmune, no tienen una acción inmune propiamente, pero sí contribuyen a comunicar con otras células, también parte de la glía. Protegen en caso de estrés oxidante,
¿sí? También actualmente ya se le han atribuido funciones cognitivas, ¿sí? Que son en paralelo a las neuronas. Hay estudios en depresión, en su papel, que se ha visto que hay un déficit en el funcionamiento de los astrocitos. Son señalizadores también en regiones que tienen que ver con hormonas. En fin, día a día se obtiene más información de estos astrocitos. Además, dato extra, en el microscopio se ven preciosos. Qué hermoso. Vale, entonces, para este punto yo creo que uno se puede preguntar cómo es que trabaja todo esto. Y bien, esa duda es tremendamente interesante, es la realidad cotidiana. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo, fíjense bien. Imagínense que pisan algo que les causa dolor, o que alguien les pisa. La pregunta central de este evento podría ser, ¿cómo es que yo tengo esa información? Puede parecer muy obvio, lo estoy viendo, me están pisando, pero es así de obvio. Sí, o sea, en nuestro hablar cotidiano pareciera muy obvio, pues yo sentí que me pegué. Pero ya cuando estamos en este campo nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿qué significa ver? ¿Qué significa sentir? Entonces, pues ahí es cuando entramos en el campo de ver cómo funcionan los sistemas sensoriales. Y para esto reconocemos a nuestros órganos sensoriales que nos enseñan desde el kinder y que es nuestro dedito, ¿no? Aquí está mi nariz, aquí están mis ojos. Y estos órganos no son más que receptores que nos van a ayudar a concentrar la información, que es de muchos tipos, que se encuentra en el ambiente y que más adelante va a ser convertida en señal eléctrica. Porque el sistema nervioso, y lo hemos estado diciendo un poquito a lo largo de esta charla, solo entiende señales eléctricas. ¿Sí? Este pulso que decíamos es su lenguaje. ¿Sí? En clase yo les pongo el ejemplo a mis alumnos. El cerebro es como la ONU, que solamente necesitamos traductores para entender qué es lo que pasa en el medio. Y eso es lo que hacen los órganos de los sentidos. En el caso del golpe, necesitamos entonces que las células que son presionadas cuando nos pegamos tomen esa información y la conviertan en un pulso eléctrico. E incluso cuando lo vemos, ¿sí? En el momento en el que lo vemos, nuestros ojos tienen células que se especializan en tomar la luz y transformarla en un pulso eléctrico. Ese proceso se le conoce como transducción. Transducir, pues, es tomar ya sea la luz, tomar un estímulo gustativo, tomar un olor, tomar un golpe, por ejemplo, y pasarlo a una señal nerviosa. Y de ahí, ¿qué pasa? Pues los axones correspondientes pues llevan la información al cerebro, a regiones muy particulares. ¿Sí? Es que existe una vía que visual, otra vía que lleva información olfatoria, otra vía que lleva información somática, que por ejemplo. Y ya después, esta información, una vez que es conducida, va a llegar a regiones específicas del cerebro, que son las cortezas, que es la parte más superficial de nuestro encéfalo, y ahí se interpreta. Porque los pulsos eléctricos para nosotros no significan nada. Incluso cuando lo estamos estudiando decimos, ¿y este pulso qué pasa, no? Pero lo que interpreta nuestra corteza es entonces esa realidad. Rearma las imágenes, entonces esta codificación que tenemos en pulso las convierte en imágenes, la convierte en dolor, la convierte en un golpe. Y nuestra experiencia, porque esto no pasa de manera aislada, mensaje, la atención y demás, nos dice, me acabo de pegar. ¿Sí? Y con la experiencia vamos adquiriendo la conciencia de nuestro cuerpo y nos dice aparte, me acabo de pegar en el dedo chico del pie derecho, no en el izquierdo, en el derecho. Podemos localizar esa información porque tenemos la experiencia suficiente y actuamos en consecuencia. Esto es muy interesante porque no solamente es la cuestión de un tantito conductista de estímulo-respuesta, sino que una de las virtudes de comprender este funcionamiento neuronal es el hecho de explorar la cajita negra y va muy de la mano con esto, ¿no? Ok. Ahora, en esta parte de responder a que algo me duele, se le conoce como reflejo simple, ¿no? Al menos la parte más elemental. ¿Qué pasa con el reflejo simple? Estos reflejos se han mantenido justamente para protegernos del daño de los tejidos. Se le conoce de esa manera porque la información no llega hasta el encéfalo. Por ejemplo, vamos a seguir tomando este ejemplo del golpe en el dedo chiquito del pie. A mí me encanta usar ese porque pues nos pasa. La información
va a subir a través de estos axones y su primer contacto va a ser en la médula espinal, que es una región que se encuentra dentro de la columna vertebral. Para esto, pues hay que recordar un poquito que nuestro sistema nervioso pues, se divide en el sistema nervioso central, que es el que está contenido en hueso, ¿sí? Que tenemos a la médula espinal y al encéfalo. Y el sistema nervioso periférico, que son todos estos nervios que salen, ¿sí? Hacia otras partes del cuerpo, como puede ser el dedo chiquito del pie. Entonces hay nervios que salen que para recibir información, entonces su primer relevo va a ser en la médula espinal. ¿Qué pasaría si esa información tuviera que subir hasta el encéfalo? Pues para tiempos de célula es una eternidad. Entonces en lo que nos pegamos, sube y que nos diera la orden nuestro cerebro de subir el piecito y ya no pegarnos, pues es una eternidad en unidades célula. En cambio, a nivel de la médula espinal se genera este llamado reflejo simple. ¿Sí? Que particularmente para este caso vamos a tener algo llamado reflejo cruzado anterior, que es un reflejo que por una parte retira el pie que nos pegamos y por otra le da más fuerza al pie que va a ser nuestro sostén. Pero eso lo hacen automático en unos cuantos milisegundos. Y la función es de protección. Hay muchos reflejos de ese tipo. Si nosotros acercamos la mano sin querer a una llama, ¿sí? Pues para evitar quemarnos retiramos. Es un reflejo también muy similar que no llega hasta el encéfalo. Se queda en regiones muy particulares. Ya si nosotros queremos tener la conducta más voluntaria, por ejemplo, que nos hagan un dictado de escribir 10 veces la neurona es la unidad fundamental, ¿no? Escuchamos eso y tenemos regiones ya en el encéfalo que nos dan la señal de manera voluntaria. Son procesos bastante complementarios entre sí. Uno que está mantenido a lo largo de nuestra vida para sobrevivencia y otro que ya lo vamos aprendiendo poco a poco, requiere mucha experiencia. Ok. Y ahora, una pregunta en concreto que ahorita me surgió cuando habló de la caja negra. ¿Qué pasa con la conducta y el sistema nervioso? ¿Las funciones están localizadas en regiones específicas o es más complejo que eso? Aquí muchas personas se pelean, muchos neurocientíficos y neurocientíficas se pelean porque a veces nos vamos a los extremos del llamado localizacionismo. Es relativo. Algo que les menciono mucho a mis alumnas y alumnos es que estas cuestiones de tratar de localizar regiones en el sistema nervioso las debemos de tratar en términos de probabilidad. En general se conoce que las regiones del sistema nervioso se especializan conforme se da el desarrollo embrionario y posparto estas regiones pues se consolidan con respecto a la interacción del medio. Un ejemplo clásico es lo que sucede con el área de Broca. El área de Broca es una región que se encuentra en la parte frontal del cerebro, generalmente, y es muy importante decirlo así, generalmente en el lado izquierdo. Al menos para el 90% de la población, y tenemos que tener en cuenta que es una cuestión probabilística, se expresa en esa región, en la parte izquierda del lóbulo frontal. ¿Sí? ¿Para qué sirve esta región? Para el lenguaje. Es una región que nos ayuda a producir el lenguaje. Muy importante en nuestra lengua materna. ¿Sí? Y dirán, ¿y el otro 10%? Pues estadísticamente se habla de que otra parte, más o menos como el 5%, estaría en el lado correspondiente, pero derecho. Y el otro, pues no se sabe, es un poquito variable. Esto nos lleva justamente a esta pequeño dilema de saber si el localizacionismo es funcional o no. Y es que va a ser muy funcional cuando nosotros estudiamos las generalidades del sistema nervioso. Es muy útil. Y sobre todo desde genéticas, muchas áreas ya están predeterminadas dentro de estas probabilidades. Vamos a tener que el sistema visual va a pasar por ciertos nervios que ya se conoce que pasan por otras regiones y que eventualmente pues esto completa y ayuda a saber con una certeza muy grande que el sistema visual tiene su representación anatómica. Pero en sentido práctico, por eso en situaciones como las neurocirugías,
las personas que están haciendo dichos procedimientos mapean en ese momento. ¿Qué significa eso? Que ponen aparatitos especiales que detectan la actividad eléctrica para saber que una función en particular se encuentra, a pesar de que ya se sabe que más o menos cuando estamos explorando esa área estamos, digamos, en un área de lenguaje, no se tiene certeza si el 100% de que se pueda trazar con lapicito el área por la variabilidad biológica. Y es que somos tantos seres humanos que es imposible establecer que el localizacionismo sea absoluto. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Todavía hay muchas personas, áreas de Brodmann, que son números que nos dicen, el número 40 y tantos corresponde a la región tal, ¿no? El número 30 y tantos corresponde a la región tal. Esto sí tiene cierta practicidad a la hora de que aprendemos el montón de áreas que existen en el cerebro, pero hay que tener en cuenta que en la historia de vida de una persona esas áreas no se van a mantener así para siempre. El área de Broca que mencionamos no es absoluta. ¿Qué pasa si aprendemos un segundo idioma? ¿Qué te imaginas que pasa? ¿Utilizamos el área de Broca? No estoy seguro, ahí sí estoy bien oxidado, pero sí he escuchado, por ejemplo, de ciertas afasias que afectan únicamente la lengua materna y no afectan otro idioma. Justamente porque hay estudios recientes, hay un grupo en Francia, no recuerdo exactamente ahorita a las y los autores que están estudiando muchísimo eso, y que cuando comenzamos a aprender algún idioma, una segunda lengua, las regiones que están muy activas cuando estamos practicando pueden aparecer azarosamente en otras regiones de la corteza cerebral. Lo interesante es que conforme nos vamos especializando, las redes neuronales se encuentran cada vez más cerca del área de Broca. Y una persona que ya tiene un dominio ya, digamos, especializado en la segunda lengua, que prácticamente ya se volvió suya, ya que no necesita traducir y demás, está ocupando el área de Broca también, pero requiere mucho tiempo, ¿sí? Lo que nos habla de esa gran flexibilidad que tiene el sistema nervioso. Justamente dada esa flexibilidad y que es una de las cuestiones que nos da esperanza en la psicología, porque gracias al hecho de que el sistema nervioso tiene un nivel de regeneración, tal vez no al 100%, pero sí importante, la llamada plasticidad cerebral, es que podemos trabajar. ¿Sí? Esto hace que el localizacionismo no sea absoluto también, porque ya en la cuestión práctica nosotros no podemos establecer que el área de Broca es y será para siempre un área de lenguaje, como comentas, si hay una afasia, si hay una cuestión de pérdida de lenguaje, no significa que la persona no vaya a poder hablar. ¿Sí? Si está en una edad, si se dan los tratamientos especializados y oportunos, hay un buen chance de que haya recuperación. Y no es que haya crecido un área de Broca otra vez. ¿Sí? Ya dijimos que las neuronas no... Simplemente se utilizan estas virtudes que tienen de armar redes nuevas o de modificar las redes existentes para que en estos casos pues se utilicen como sustitutos. La vida encuentra un camino, en palabras de Jurassic Park. Sí. A propósito, a lo largo de este recorrido hemos visto cómo descubrimientos llevan a nuevas fronteras y perspectivas. Sería demasiado aventurado despedirnos pensando que esto ya no ocurre más. Entonces, ¿qué pasa con nuevos descubrimientos, nuevas terminologías? Porque sé que cuando nos contactamos fue como, esto me preocupa especialmente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí, algo que no debemos de olvidar y es algo que quiero que siempre deseo que quede no solo en el estudiantado, y creo que esto lo marco mucho para las personas que ya nos hemos formado y nos seguimos formando, y es que no debe desaparecer la capacidad de sorprendernos. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso yo he trabajado mucho con microscopios. Yo podría estar en un microscopio abrazado todo el día. Y aún así, a pesar de ver el mismo tejido de la misma región, uno a veces encuentra cosas nuevas. Y eso motiva a que las personas que hacen desarrollo tecnológico pues quieran llevar más allá. ¿Sí? Como fue el caso del desarrollo de los diferentes microscopios, ¿no? A lo mejor al principio no se veían ciertas cosas que se pueden ver con los microscopios actuales. Y en cuestión de frontera, pues ya escuchamos términos como la optogenética, por ejemplo, que es un tipo de técnica a través de la cual podemos manipular las redes neuronales de manera un poquito más certera a través de instalar
pequeños dispositivos que estimulan a las redes a través de luz, ¿sí? Palabras más, palabras menos, porque no soy especialista en optogenética. Sin embargo, aquí en la UNAM ya hay grupos de investigación que utilizan la optogenética y que justamente a través de esa manipulación más a voluntad experimental se pueden observar pues efectos in vivo que muy difícilmente se podían hacer antes. Ya se puede tener a los animalitos vivos y estudiar sus redes neuronales como tal sin extraer al cerebro, ¿no? Hay tecnologías genéticas como la tecnología CRISPR, que es una tecnología como, de manera muy coloquial, como unas tijeras moleculares, que lo que se hace es seleccionar regiones muy particulares del genoma y con esas se trabajan. ¿Sí? En casos que aplicados a neuro, pues es para ver expresión de genes que tienen que ver con proteínas, que tienen que ver con algunas otras señalizaciones particulares. Entonces ya no se afecta, por ejemplo, en vías de señalización ya no se afectan bracitos que se afectaban con fármacos o que se afectaban con estimulación eléctrica, sino que ya vamos como a procesos muy específicos que se pueden entonces explorar, ¿no? En cuestión de microscopía, pues hay técnicas que se están desarrollando. Hace unos años, en el 2017, el premio Nobel fue en una técnica de congelación ultra rápida que ayudó a ver a la resolución de los virus. De hecho, gracias a esa técnica se logró ver la estructura tridimensional del virus del Zika, que fue un avance muy importante. Entonces, esto nos ayuda a ver ya dentro de las células, pero en perspectivas un poquito más profundas. Cuando vemos al microscopio electrónico, pues vemos en 2 dimensiones casi siempre, ¿no? Ya con esta se permite ver un poquito más en 3 dimensiones, se pueden ver otras interacciones y demás, ¿no? Entonces, las neurociencias siguen, afortunadamente, es una ciencia que parece que no se va a agotar en mucho tiempo y pues no nos queda más que seguir a la vanguardia, seguir explorando y como decía, pues esto es producto de no dejar de sorprendernos, es una ciencia bastante gratificante cuando justamente comenzamos a ver que sí las cosas se parecen a lo que vemos en los libros. Sí, hay una anécdota de una que cuando estábamos aprendiendo a hacer histología, pues vemos los cortecitos como van saliendo y vemos los atlas y decíamos, ay, sí se parecen. Sí, entonces, a pesar de que uno ya llevaba cierto tiempo pues trabajando con tejidos y todo eso, uno explora cosas nuevas y es maravilloso. Entonces, las nuevas tecnologías son producto de ello. Pues ya lo saben, allá afuera queda todavía mucho por ser descubierto, solo falta voltear a verlo. Y me despido con esto, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, que si tienen cualquier duda o interés particular, no duden en comentarlo para hablarlo por acá. Y también les recuerdo que tengan un feliz miércoles, muchísimas gracias y hasta pronto, no sé si usted quiera agregar algo más. No, pues igual también agradezco mucho de entrar a la invitación, siempre es agradable platicar estos temas, no podría pasarse todo el día aquí. Y pues sí, sigan las redes, compartan, ahí si nos vemos en los pasillos me saludan por favor, y muchas gracias. Hasta luego.